Vídeo vamos a hablar sobre los arrays tradicionales y en concreto vamos a ver cómo declararlos, cómo inicializarlos y cómo usarlos. Empezamos explicando cómo declarar un array. En pantalla tenemos la sintaxis que utiliza Java cuando queremos declarar un array. En este caso sería un array de enteros y estaría asociado con una variable denominada contador llamadas. Vamos a suponer que lo que queremos hacer es tener una colección en la que se almacenen el número de llamadas de teléfono que hemos hecho en los 12 meses del año pasado. Como sabemos que van a ser 12 meses, el tamaño de la colección es fijo. Por lo tanto, podemos utilizar un array tradicional sin problemas. Si yo quisiera declarar ese array, lo haría con el código que hay ahora mismo en la pantalla. Vamos a BlueG y voy a recrear lo que yo tengo en la diapositiva. Fijaros, lo primero que me interesa resaltar es la utilización de los corchetes. Hasta ahora no habíamos utilizado corchetes en ningún momento en Java. Los corchetes es una sintaxis, una forma de escribir propia de los arrays tradicionales. Por otra parte, cuando declaramos un array, lo que tenemos que definir es su tipo base. ¿Dónde lo hacemos? En este caso, aquí. Estamos diciendo que nuestro objeto array va a contener datos de tipo entero. Si yo declaro un array tradicional de esta manera, lo que estoy diciendo es que el tipo base es la clase player, con lo cual mi variable local va a contener una referencia a un array tradicional y ese array tradicional va a tener almacenados objetos de tipo player. Me interesa también destacar la diferencia entre esta primera línea y esta. No voy a invocar esta última línea que he escrito, ya que Java me diría que debido a que ya existe una variable denominada contador llamadas, no puedo utilizar una segunda variable diferente con el mismo nombre. Pero lo interesante es descubrir y ser conscientes de la diferencia entre esta línea y esta. Esta línea lo que haría sería declarar una variable local denominada contador llamadas y esa variable local almacenaría un único valor de tipo entero. Sin embargo, esta línea lo que hace es declarar una variable local llamada contador llamadas que va a tener una referencia a un array de elementos enteros. Es decir, con esta línea puedo almacenar un valor entero, con esta línea puedo almacenar posteriormente varios valores enteros, los que yo quiera. De ahí que en la transparencia veamos arrays frente a variables simples. Esto sería un array, lo que yo escribí antes sería una variable simple. Cuando declaramos un array, al principio nos choca. Eso de los corchetes es algo que no estamos acostumbrados a manejar y por eso decimos que la declaración, y a posteriori veremos el uso y la inicialización de los arrays, utilizan una sintaxis extraña para nosotros. Parece como que siguiendo la sintaxis que venimos acostumbrados a manejar, cuando definimos un array tendríamos que hacerlo de esta manera. Cuando definimos un array tendríamos que hacerlo de esta manera. Pero Java, por compatibilidad con lenguajes anteriores,
en concreto el lenguaje C, sigue la sintaxis del mismo, que es la que tenemos en BlueJ. Utilización de corchetes para definir que estamos utilizando un array tradicional. Ya tenemos declarado que queremos utilizar un array. Ahora nos toca inicializarlo. Cuando declaramos un array, estamos obligados a inicializarlo. Si no, no lo podemos utilizar. Fijaros. Yo ahora mismo, mi array contador de llamadas, no lo he inicializado. Si yo quisiera que el primer elemento de mi array valiera 25, Java me va a sacar un error. En concreto, este, null pointer exception. ¿Por qué? Esto nos lleva al siguiente punto de la diapositiva. Los arrays son tipos de datos referenciados. Vamos a ver si entendemos esta característica de los arrays. Si yo ahora invoco en BlueJ contador de llamadas, me dice que esa variable local tiene una referencia a null. Es decir, si yo lo pinto en pantalla, mi variable contador de llamadas tal y como está en memoria, ahora mismo vale null. Por tanto, si yo quiero invocar esa línea, lo que estaré tratando será con un objeto de tipo null, o con una referencia a null, y de ahí el error, la excepción que se producía. No podemos hacer nada con algo que sea null. Por tanto, debemos de inicializar el array tradicional. ¿Cómo? Como ya tenemos declarado la variable local contador de llamadas, para inicializarla nos basta con hacer lo siguiente. Esta parte se corresponde con la inicialización del array. Lo que estamos diciendo es que queremos crear en memoria un objeto que va a ser de tipo array y que va a contener 12 posiciones en las que almacenar enteros. Traducido a la memoria RAM del ordenador, esto que vemos aquí sería parte de ella. Cuando yo invoco esa línea, en la memoria RAM del ordenador se me crea un objeto de tipo array y que en concreto tiene 12 posiciones. No las voy a pintar todas. Se ha creado este espacio, este objeto en la memoria RAM del ordenador y se le asigna a la variable local contador llamadas. Es decir, contador de llamadas deja de estar a null y va a contener una referencia a este objeto array. Por ello, decimos que los arrays es un tipo de dato referenciado.
Fijaros, yo tengo una variable que hace referencia al objeto array. Si yo en BlueG invoco a contador llamadas, BlueG me dice que esa variable local contiene una referencia a un objeto. Si yo hago doble clic, soy capaz de ver el objeto, que en definitiva es el mismo que yo he pintado en la pantalla, con sus 12 posiciones. De hecho, daros cuenta de que aquí hay un error. Esto no es 12, sino que es 11. Fijaros que cuando inicializamos un objeto array, invocamos el operador new, pero esto que tenemos aquí no es ningún constructor. Y esto que tenemos aquí no es ningún parámetro. Es simplemente la forma que tiene Java de inicializar, de crear en memoria un objeto array. Podemos resumir diciendo que esta es la forma de escribir la inicialización de un objeto array. Utilizamos el operador new, luego especificamos el tipo base y luego especificamos una cantidad entera que nos va a indicar el número de elementos que va a contener ese array. Fijaros que yo puedo decirle que quiero un array de enteros denominado array 1 y lo inicializo, y yo puedo decirle aquí 2 más 4. Evidentemente, si yo invoco array 1, me habrá creado un objeto, una referencia a un objeto con 6 posiciones. En definitiva, lo que yo pongo en los paréntesis puede ser cualquier cosa que una vez evaluada devuelva un entero. Otro ejemplo sería creo un segundo array de enteros con esa expresión. Si yo quiero ver cómo es el array creado, va a ser un array de enteros que contenga 8 huecos, 8 posiciones. Aquí lo podemos ver, desde la 0 hasta la 7. Finalmente, es importante a la hora de hablar de la inicialización darse cuenta de una cosa. Si yo digo que mi variable array3 es un array tradicional de enteros, le tengo que asignar a esa variable un array de enteros. Esto funciona. Lo que no funciona es esto. Como bien se ve en la pantalla, Java dice que array3 va a ser un array de enteros y que yo aquí le estoy intentando asignar una referencia a un array de cadenas. Por tanto, el tipo declarado en la declaración tiene que coincidir con el tipo declarado en la inicialización. ¿Qué valores iniciales toma un array cuando se inicializa? Volvemos a BlueG. Yo he creado este array 1, es un array de enteros y tiene 6 huecos, 6 posiciones. Si lo inspecciono, fijaros cómo Java inicializa cada una de esas posiciones a 0. ¿Por qué?
porque el tipo base del array, es decir, el tipo de dato que va a contener cada posición del array, es un entero. ¿Y qué sucede si yo creo un array de string llamado array5 y lo inicializo? Por ejemplo, con 3 string. Si echo un vistazo, veo que Java me inicializa cada una de las posiciones a null. Podemos concluir, por tanto, que cuando el tipo base de un array, como sucede en este caso, es un entero, o mejor dicho, como sucede en este caso, es un entero, o cualquier otro tipo de dato primitivo, la inicialización se lleva a cabo a un valor en concreto. En el caso de los enteros, a 0. Sin embargo, si el tipo base de un array es un tipo referenciado, ya sea un string, ya sea, por ejemplo, podríamos crear un array de la clase player, cuando se trata de guardar objetos referenciados, tipo objetos de la clase player o tipo objetos de la clase string, la inicialización que realiza Java automáticamente de las posiciones de un array tradicional es a null. Finalmente, para acabar el vídeo, vamos a terminar hablando de cómo usar un array. Es decir, ahora que ya tenemos nuestro array declarado e inicializado, es cuando queremos insertar elementos en la colección y obtener los elementos de una determinada posición. En la pantalla vemos ambas cosas. La primera línea nos permite ver cómo leemos el valor que hay en una determinada posición. En este caso, lo que hacemos es, en nuestro array tradicional llamado contador de llamadas, le indicamos lo que denominamos un índice, es decir, un valor entero, en este caso 4. Java miraría en la posición en el hueco número 5, es decir, la que tiene el índice 4, obtendría lo que hay ahí almacenado y lo guardaría en la variable local llamadas mayo. En la segunda línea lo que vemos es cómo acceder para escritura a un determinado elemento de un array tradicional. En este caso utilizamos otro índice, que en este caso tiene el mismo valor 4, y lo que hacemos es asignarle el valor 28. Dice la transparencia que estos índices pueden tener o deben de ser un valor entero. Al igual que cuando inicializábamos un array tradicional podíamos indicar cualquier expresión que terminara siendo evaluada a un valor entero, en este caso sucede lo mismo. Si yo me voy a BlueG, vamos a borrar, yo creo un array de enteros de 5 enteros, por ejemplo. Vamos a inspeccionar ese array, lo voy a dejar aquí en pantalla. Si yo le digo que en la posición 0 quiero tener el valor 90, perdón, es array 1, fijaros cómo efectivamente queda reflejada en la posición 0 el valor 90. De la misma manera, si yo lo que quiero es guardar en una variable local denominada b de tipo entero el valor que hay en la posición 0, si yo compro el valor de b, me dice que efectivamente es 90. Lo que os decía es que yo podría hacer que la posición uno más 1 valiera 55. Es decir,
la posición con índice 2, en este caso esta, va a valer 55 cuando se ejecute esta línea. Y efectivamente aquí queda almacenado el valor. De la misma manera, yo puedo guardar en una variable entera 0, c, el valor de 6 menos 4. Y en C voy a tener 55, ya que 6 menos 4 es 2. Es decir, dentro de los corchetes puedo poner cualquier cosa que una vez que Java lo evalúe termine siendo un valor entero. Los límites de los índices son muy importantes. Fijaros que cuando yo tengo un objeto array tradicional como este, tengo 5 posiciones, en este caso, el índice menor es 0. Recordad que en programación, no solo en Java, sino en casi todos los lenguajes, por no decir en todos, se empieza a contar desde 0. El primer elemento tiene índice 0 y el último tiene el valor tamaño menos 1. Es decir, si hay 5 posiciones, 5 menos 1, 4. Esto es sumamente importante ser conscientes de esta característica que parece una trivialidad, pero luego cuando programamos generalmente se nos olvida, lo podemos pasar por alto, porque simplemente la utilización de un menor o igual en sustitución de un menor que puede suponer que se produzca un determinado error. La excepción ArrayIndexOutOfBoundException sucede cuando queremos acceder a una posición de un array que no existe. Por ejemplo, si yo en mi array 1 intento acceder a la posición número 3, si quiero mostrarla por pantalla, por ejemplo, no tengo ningún problema. Ahí me sale el valor 0, efectivamente es el que hay en la posición con índice 3. Pero ¿qué sucede si en vez del 3 especifico el 5? Fijaros que no hay índice 5. No hay ningún elemento con ese índice y por tanto Java lanza la excepción ArrayIndexOutOfBoundsException, que quiere decir que se ha producido una excepción relativa a que se ha utilizado un índice para un array fuera de los límites de dicho array. Es muy importante que recordemos que cada vez que aparezca este error en la ejecución de un programa, lo que está sucediendo es que estamos mirando en posiciones de un array que no existen. Podemos utilizar los arrays de la misma manera que utilizamos las variables normales. Es decir, si yo creo un array de enteros, lo inicializo y le doy valores a sus posiciones, perdón, es array 1, fijaros que ya no podría utilizar esa expresión array 1.5 porque esa posición no existe. Una vez que tengo mi array con todas esas posiciones inicializadas a determinados valores, tal y como está aquí, yo puedo utilizar ese array en expresiones como si lo estuviera utilizando siendo una variable normal. Por ejemplo, pues yo podría hacer que mi variable c valiera el valor que hay almacenado en la posición 0 entre 2. C en este caso vale 5.
ya que en la posición 0 tenemos un 10. De la misma manera, podría, si yo creo un array de tipo player, con 5 jugadores, y en la posición 0 le asigno a un nuevo objeto de tipo player de nombre Michael Jordan, yo puedo imprimir por pantalla el valor de ese jugador. Fijaros lo que he hecho aquí. Equipo 1 es una variable de tipo array. Equipo 1 corchete 0 corchete es una variable de tipo player, y por tanto sobre ella puedo invocar el método getName, que es un método perteneciente a la clase player. Por tanto, si nos fijamos, yo puedo utilizar los arrays tradicionales tanto a la izquierda como a la derecha de una expresión, por ejemplo en este caso de una expresión de asignación. En este caso, lo que yo estoy es accediendo al valor que hay almacenado en la posición 0. Pongo en la transparencia que tiene ciertas similitudes con los getters y con los setters, porque en este caso accedo al valor que hay en la posición 0, sería una especie de getter, y en este caso lo que hago es asignar un valor a la posición 0, sería una especie de setter. Y hasta aquí lo referente a la inicialización, a la declaración y al uso de los arrays.